Hoy vamos a hacer recomendaciones de libros. Voy a empezar con este libro, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Es un libro de Martín Litua, que es un especialista en planificación patrimonial para gente de alto patrimonio. Interesante, muy interesante. Él aporta como una mirada muy diferente sobre las jurisdicciones offshore y todo. Tienen mucha mala prensa en los últimos tiempos. Es un libro del 2020. Muchas ideas interesantes. Por ejemplo, te voy a comentar algunas y a ver qué te parecen. Impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿no? Bien, yo soy contador, o sea, se supone que vi impuestos en la facultad, o sea, entiendo de esto. Pero yo no sabía que el impuesto a las ganancias es, como dice acá en el capítulo 2, es un invento relativamente reciente, ¿no? Y él lo explica acá muy bien, con datos históricos y todo. Pensemos a ver de dónde viene todo esto de los impuestos, ¿no? Y por tanto que se habla ahora de la distribución de la riqueza, de las campañas presidenciales en Estados Unidos, que uno dice quiere pagar impuestos, el otro quiere subir, los déficits fiscales galopantes que están teniendo todos los países alrededor del mundo, digamos. Entonces es importante, ¿no? Y recordamos que si antes, no sé, alguien, un rey, un monarca, quería financiar una guerra porque los estaban invadiendo o atacando, entonces tenía que ir de rodillas a pedirle a los más ricos, a los terratenientes, digamos, del reino, que lo ayuden a financiar, digamos, los ejércitos para defenderse, digamos. Entonces, ¿qué pasa si ese mismo monarca estaba subido en un chorro de, no sé, de delirio de conquistar otros territorios? O sea, él era el que iba a hacer la guerra. Más difícil pedirle que lo financien. Digo, ¿para qué? Si yo estoy tranquilo acá, ¿para qué te voy a financiar vos tu aventura allá al otro lado del globo? Así funcionaba antes. Hoy funciona muy distinto. Es como que directamente el Estado te saca una porción de tus ganancias, de tus activos, y todo lo tomamos como algo re normal. Y resulta que el impuesto a las ganancias, por ejemplo, volviendo a este que es uno de los impuestos más fuertes, en el Reino Unido, por ejemplo, recién se comienza a aplicar en el año 1800 de Chirola. La Gran Guerra, por ejemplo, la Guerra Mundial, en ese momento, a principios del siglo pasado, se suben las alícuotas, ¿sí? Extraordinariamente, justo para financiar la guerra, subieron al 17,5, que hoy parece una tasa barata con las que se pagan, digamos, ¿no? Y después al 25% en el 1916 y al 30% en línea con las tasas actuales en 1918. Por ejemplo, Estados Unidos lo había restablecido, dice que había tenido ahí en 1913, pero con una alícuota del 1%. O sea, una locura. O sea, delirio lo que hoy y hoy lo tomamos como normal, ¿no? Que te sacudan el 35% de tus ganancias. Acá habla de otros países, por ejemplo, Suiza recién lo introduce en 1840, Francia en el 1872, España en el 1900, Noruega en el 1911, Rusia en el 16, Canadá en el 18, Brasil en 1924 y Argentina en 1932. Un dato curioso que yo no me enteré hasta que no leí este libro, ¿no? Entonces, otra cosa interesante es de la voracidad fiscal, ¿no? De los países, de cómo han ido creciendo las alícuotas, cómo han ido apareciendo nuevos impuestos, y eso genera, como aquí Martín explica, que genera como una competencia fiscal, y hace una comparación que me parece espectacular con las aerolíneas low cost. Entonces, por eso el título del libro, ¿no? Él dice que existen los mal llamados paraísos fiscales y explica por qué. Porque son la contracara de los infiernos tributarios, o sea, donde se puso demasiado salvaje el tema impositivo. Bueno, hay gente, de hecho está pasando en Estados Unidos, algunos estados, hay gente que está mudando de estado dentro de Estados Unidos para alivianar la carga tributaria, porque justamente es la competencia fiscal, digamos. Ahora, mudarse de país es un poco más jodido o más difícil, pero hay gente que también lo hace. De hecho, es una de las herramientas más fuertes, digamos, para hacer planificación fiscal de mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, y toda la mala prensa de las jurisdicciones offshore o de los supuestos paraísos fiscales, en realidad son países de tributación más leve, ¿no? Es como una aerolínea low cost, que vienen justamente una aerolínea low cost genera un beneficio para el usuario, para el cliente final. En definitiva, las que
son más las tradicionales, tienen que acomodar su esquema de tarifas. De hecho, antes vos, si había dos aerolíneas nada más, tenía que pagar el pasaje full y más o menos era lo mismo en cualquiera de las dos, algo que lo saque muy sobre la hora. Aparecen las low cost, te dice, bueno, este vale la mitad, pero no podés llevar equipaje, no podés... Y algunas veces a mí me tocó ir de viaje de trabajo por un día o dos, viajar con lo puesto y la mochila, digamos. Entonces, si no hay una low cost, por ejemplo, que vos puedas elegir, te comes el doble de la tarifa sin necesidad, digamos, ¿no? Entonces creo que es interesante la mirada, ¿no? Hay otro libro que después sacó, que yo lo leí al año siguiente, es Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos, ¿no? Entonces son dos libros interesantes, sobre todo si ya tenés un patrimonio armado, si estás en una etapa de tu vida donde estás pensando o planificando tu retiro, cómo retirarte, dónde retirarte, si ya tenés consolidada inversiones financieras. Es interesante la mirada esta para poder optimizar fiscalmente el efecto, porque de nuevo, en el largo plazo, por ahí estas cosas no, pero después tienen un impacto importante y pueden llegar a definir que puedas adelantar o no tu retiro, por ejemplo, con el mismo dinero, ¿sí? Por 5 o 10 años, simplemente por hacer algún movimiento interesante o inteligente desde el punto de vista fiscal. Seguime para más contenido como este.